los que no han llegado, vamos a ver el tema de cambio de variable en integrales múltiples. Vamos a citar algunos conceptos nada más, y porque vamos a estar platicando un poco de eso: transformaciones lineales, derivación parcial, ¿sí? Derivación parcial. Vamos a estar hablando de la regla de la cadena, del producto cruz, del cambio de variables, y vamos a platicar un poco, ¿no? Vamos a hablar de eso y vamos a necesitar que se acuerden de cómo se hacía el cambio de variable bueno, en cálculo de una variable. Recordando, ¿no? Vamos a poner aquí. Híjoles, bueno, no quiere. Ahora sí, recordando. Sí, recordarán que el cálculo de una variable en una integral definida de a a b, pues tenemos una función de x, y cuando esa cosa era medio complicadona de evaluar, cambiábamos esa integral, ¿sí? Y entonces la función, en este caso x, la cambiábamos por otra función que dependiera de otra variable, ¿sí? G de u. Entonces x valía g de u, y pues obviamente, ¿no?, la derivada de x con respecto a u era igual a g de u, ¿sí? Lo que nos decía que el diferencial era en realidad esa función, obvio, ¿no?, g' de u, de u, ¿no? Entonces era g' de u. Eso era básicamente cómo se hacía el cambio de variable en una integral simple, ¿sí? Donde pues para este menester, pues, pues los límites eran una función de las constantes, y bueno, que eso escribí, y era fácil, ¿no?, determinarlo. Esto lo podíamos ver cuando hacíamos el cambio a coordenadas polares, ¿sí? Hablábamos de cosas muy similares. ¿Por qué? Porque en coordenadas polares, ¿sí?, x valía el radio por coseno de un ángulo, y y valía lo mismo, ¿no?, radio por el seno del ángulo. Entonces, si queríamos hacer una transformación, ¿sí?, donde esta integral doble de una región D, que era función de x y de y, ¿sí?, donde el diferencial de área era este tipo de equivalencia, pues hacíamos el cambio de variable simplemente, ¿no? Y entonces ahora cambiamos los límites a una región R, y la función ya no era de x y de y, sino era de R por el coseno de teta y de R por el seno de teta. Y el diferencial cambiaba a esto, más o menos. Esto se puede entender si le llamamos a esta cosa, este cambio, le llamamos transformación. ¿Sí? Transformación. Y esto se denota por la variable t. Quiere decir que de alguna manera, que no hemos platicado cómo, de alguna manera, ¿sí?, algo que era cuadriculado y muy bonito, ¿sí?, ¿sí?, que estaba en función de x, voy a cambiarlo aquí de colorcito para que se vea más bonito, que está en función de x y de y, ¿sí?, algo cambió, ¿sí?,
de manera radial y angular. Esto es un dibujo muy gacho, pero bueno, ustedes entenderán lo que estoy tratando de decir. ¿Sí? ¿Sí? Algo de X y de Y, pues ahora cambió su forma a esta, ¿no? Que tendrá ahora que ser R de Z. ¿Sí? ¿Cómo cambiamos esta, pues esta forma de ver el área, ¿sí? A esta forma de ver el área? ¿Cómo cambiamos? Pues cambiamos mediante una transformación. ¿Sí? Esto cambia mediante una transformación. Si queremos regresar de una forma a otra, pues hacemos una transformación inversa. ¿Sí? O sea, regresamos el proceso. Preguntas hasta aquí, chavos. ¿Sí? Entonces, regresamos el proceso. Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque eso se llama transformación y esto en álgebra lo vimos como transformación lineal. ¿Sí? De una manera, esto en realidad lo entendíamos con vectores. ¿Sí? Donde un vector v y un vector v2 sufrían una transformación, ¿sí? Para dar estos dos vectores o esta forma, pero esa transformación solo se daba mediante la multiplicación de algún factor, ¿sí? Entonces, esta transformación tenía que ver con este sentido geométrico, pero vamos a poner mucha atención a las figuritas que estamos dibujando porque esas son las más interesantes. Mucho ojo, vamos a poner atención a estas figuritas. Quiere decir, y ustedes me van a decir, profe, entonces esto quiere decir que este diferencial de área, a la que gacho estoy dibujando, que este diferencial de área, no, pues cada vez dibujo peor, que este diferencial de área que es cuadradito, profe, sí, definido así, cambia su forma a algo más o menos así, curvo. Voy a cambiarle mejor el color porque no se nota. Cambia su forma a algo curvo y que se ve, bueno, es más, voy a hacerlo menos curvo. Hay algo así. Profe, entonces esto cambia su forma de la forma cuadrada, ¿sí? Que tiene que ver con de la forma cuadrada, cambia su forma a una forma R de Z que se ve más o menos así. O sea, ¿cómo es que esta cosa cambia esta cosa? Bueno, cambia mediante la transformación, sí. Pero ¿cómo se da? Bueno, uno de los conceptos que vamos a abordar hoy y que no lo anoté aquí, que es el más importante, es la matriz jacobiana. ¿Vale? Este es un concepto importante, de hecho es básicamente lo que vamos a practicar hoy. Y como se aplica, vamos a hacer una demostración muy papa y luego hablamos de ese asunto. Vamos a centrarnos en este asunto. Este que ven aquí es el pedacito más pequeño que se puedan imaginar de espacio de área, ¿sí? Este es el pedacito más pequeñito que se puedan imaginar del diferencial de área. Esto es en realidad esto, ¿vale? Y quiero que pongan mucha atención porque si se dan cuenta, la forma principal es esta forma verde, ¿sí? Esta es la forma principal. Pero vamos a poner nuestra atención
en cómo esto se va torciendo, miren. El vector que define a esta cosa se tuerce, en realidad, dándonos, miren, ¿sí? Entonces quiere decir que lo que sea la función 2, lo que sea, ¿sí? Lo que sea que era x, lo que sea que era x, ahora se cambia, ¿sí? Lo que sea que era x, se está cambiando, y esa razón de cambio se entiende por la derivada. Lo que sea que era x, se cambia en esta dirección u, ¿sí? Teniendo una componente en la nueva dirección. Es más, vamos a hacerlo al revés, para que no nos perdamos. Antes de otra cosa, vamos a pensar muy bien en estos dos pedacitos, ¿sí? Vamos a volver a escribir los pedacitos para no perderlos. Quiero ser muy claro con los pedacitos porque el pedacito tiene mucho que ver y es bien interesante. El diferencial de área rectangular se transforma a un diferencial de área polar, pero no es lo único que cambia aparte de su forma, ¿sí? Este diferencial de área polar resulta que tiene esta área, no sé, vamos a suponer que vale 1, una unidad cuadrada, pero al transformarlo por esa transformación, valga la redundancia, quizá se haga más chico o quizá se haga más grande. ¿Sí? Esa transformación hace que esta área normal, ¿sí? En realidad, transformando esta área normal, nos va a dar, ¿sí? Área 1, nos va a dar esta diferencial de área de 2, que va a ser igual a k veces, ¿sí? El área 1. Entonces, fíjense, esto es una definición bien interesante y bien importante, ¿sí? La transformación ¿sí? Encoge o amplía el área implicada. Esto es cuando hablamos de cosas en 2D, pero cuando hablamos de volúmenes también tiene que ver con el volumen implicado. Y eso es bien importante porque ese es el sentido que le vamos a dar a esto. ¿Qué es lo que nos decía? ¿Qué es lo que nos decía en cálculo? Bueno, no en cálculo, en geometría. ¿Qué es lo que nos indicaba? ¿Qué nos indicaba el área definida por dos vectores? Bueno, independientemente de todas las cosas que implicaba, lo que nos indicaba este tipo de operación era una cosa más o menos así. Teníamos un vector 1, un vector 2, ¿sí? Y si queríamos definir el área que estos vectores dibujaban, pues solamente teníamos que, bueno, está un poco feo dibujado. No me salió peor, pero ahí está. Sale, este es el U1 y U2. La operación que nos definía esta área, ¿sí? Era el producto cruz, ¿sí? Y la magnitud de esta operación nos decía
el área definida entre estos dos vectores, ¿sí? Entonces fíjense bien porque esa es la idea aquí. Los vectores que se encuentran definiendo mi diferencial x, ¿sí?, y mi diferencial y, ahora definirán una nueva operación cuya directriz, ¿sí?, pues ya, este es un vector curvo que se llama r de z, cuya directriz va a cambiar muchísimo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque vamos a analizar este pedacito. Es que es a lo que quería yo llegar. Vamos a analizar este pedacito. Quiere decir que dr, ¿sí?, este dr tiene una proyección aquí en dx, ¿sí?, tiene una proyección en dx, como también, ¿sí?, este RDR, miren, tiene una proyección. Si somos rigurosos en este vectorcillo, también tiene una proyección en x, ¿sale? De igual manera, ¿cómo llamarlo? Sí. dr tiene una proyección en y dθ tiene una proyección en y. Entonces tenemos dos vectores que están haciendo cosas. Y esa es la parte importante, ¿sí? Tendremos entonces que, si queremos hacerlo al revés, la derivada de la función 1, o de ese vector que define la función 1, tendrá valores con respecto a x, ¿sí?, y tendrá valores que se proyectan con respecto a y. También la otra parte del diferencial, la otra parte del área. Y esto nos está indicando, esto nos indica, chicos, nos indica que esta forma, este producto cruz entre las funciones, nos va a definir un área que nos va a dar la medida en la que las áreas se comprimen o ensanchan, o se amplían, ¿no?, o se ensanchan en la transformación. Y eso es muy importante. Estoy tratando de juntarlo con eso. Entonces, sí, se comprimen las ensanchas de la transformación. Entonces esta cuentita, ¿sí?, nos va a dar el jacobiano, ¿sí?, o la matriz jacobiana. El jacobiano es bien importante porque nos dice la manera en que las áreas van cambiando, la manera en que estos marcos de referencia se definen a la nueva variable. Y eso es bien interesante. ¿Sale? Entonces vamos a definirlo, ¿no?, como viene en su libro de texto, el jacobiano. Me atoró el dedito. El jacobiano de la transformación T
La transformación dada por esto, o sea, quiere decir que el jacobiano, o la forma en la que se comprime o se ensancha el área, el jacobiano de esa transformación, o sea, la manera en que se ensancha, la medida esta, ¿sí? Dada por una variable, o sea, x, que ahora vamos a cambiarla por otra variable, y y, que la vamos a cambiar por otra variable, ¿sí? Nos da esta notación. Esta es la notación del jacobiano, ¿sí? Cuando veamos el jacobiano, la derivada parcial de x de y, y abajo la derivada de v, quiere decir que hay que hacer esa transformación mediante esta matriz, ¿sí? Sí, y nos indica la manera en la que va a cambiar, ¿sí? Y hay que tenerlo bien presente. Ahorita vamos a hacer el ejemplo, la demostración de las coordenadas polares, cómo es que el jacobiano da lo que tiene que dar, ¿sí? Entonces, pues básicamente el jacobiano define entonces este pedacito de área, ¿no? El pedacito de área entonces está dado, ¿sí? Por cuánto varía x y y con respecto a la nueva variable u y v. Eso es todo, ¿sale? ¿Cuánto varía x y y con respecto a la nueva variable u y v? Voy a escribirlo. ¿Cuánto varía x y y con respecto a la nueva variable u y v? Eso es todo. Eso representa, ¿sí? En este caso, esto que voy a poner aquí, en realidad pues es la regla de la cadena, y sirve para ejemplificar que, pues, lógicamente, ¿sí? Que vamos a hacer una transformación general, ¿no? Quiere decir que cualquier área definida, ¿sí? Cualquier área definida en x y y, ¿sí? Con esta forma, ¿sí? Este diferencial de área, ¿sí? Que está referido a esta nueva variable, pues ahora cuando querramos llevarlo mediante una transformación a una nueva variable, o bueno, queremos llevarlo a x y a y, pues lógicamente esto va a sufrir una transformación en su forma y nos va a, no sé, quedar, no sé, por aquí así, ¿no? Y entonces estas rayitas que parecían ser perpendiculares y paralelas, pues cambiarán su manera de verse, y pues se ensanchará, las áreas se ensancharán o se encogerán o serán más grandes en medida de que esta cosa esté definida. La explicación es un poco más compleja, pero quedémonos así, ¿no? Quedémonos así. Cambia la forma de ver el área. Y el mismo diferencial de área se ve modificado. Al final, pues esto tiene que ver con sumar todas esas pequeñitas pedacitos de área, ¿sí? Tiene que ver con eso, y tiene que ver con que ahora vamos a sumar todos esos pedacitos, ¿sale? Entonces, al transformar de una forma a otra, de unas variables a otras variables, ¿sí? No es nada más que la suma continua de todos esos pedacitos, donde mediante la suma de rimas se define la transformación, y la suma de todas las áreas, todos los efectos de áreas, se multiplica por un factor que dice cuánto se encogen y cuánto se amplían esas áreas.
vamos a hacer un ejemplo bien clarito, ¿sí? Y vamos a platicar un poco de ejemplo 1, ¿sale? Vamos a platicar un poco de cómo se define entonces la transformación radial. ¿Sí? Vamos a explicar el jacobiano de las coordenadas polares. Sabemos que x es igual a r por el coseno de teta y que y es igual a r por el seno de teta. Entonces, está más que dicho que si queremos ver cuánto se ensancha, si nos preguntan, ¿sí? Porque al final de cuentas es un área rectangular, o bueno, va a transformarse en un área tipo piece of cake, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto se ensancha esta área? ¿Cuánto se encoge? Bueno, pues vamos a aplicar el jacobiano. El jacobiano sería entonces algo así como ¿cuánto se ensancha? X y Y con respecto a R y Z. Eso nos va a decir entonces, pues, que tendremos que cambiar cuánto vale X con respecto a R, cuánto vale Y con respecto a R, ¿sí? Cuánto vale cuánto vale X con respecto a teta y cuánto cambia Y con respecto a teta. Pues eso nos va a decir algunas cositas, ¿no? Vamos a hacer el jacobiano aquí más o menos y vamos a irlo definiendo. La derivada de X con respecto a R, ¿cuánto es, chicos? Igual la derivada de Y con respecto a R, la derivada de X con respecto a teta y la derivada de Y con respecto a teta. Pues bueno, aquí en este caso la R es la constante, así que el coseno prevalece, ¿no? Coseno de teta, y aquí será seno de teta. Ahora, dígame, escucho. Alguien está pegando de sillazos. Apague su micrófono. La derivada de X con respecto a teta, ¿cuánto es, chicos? La derivada del coseno. Gracias, Janet. La derivada del coseno, chicos, menos seno. Y la derivada del seno, coseno. Ahí está. Ahí está, chavos. Entonces vamos a definir el jacobiano. Quiere decir que cuánto cambia X y Y con respecto a R y teta, pues entonces nos va a decir que la matriz queda más o menos así. Coseno de teta, seno de teta, menos R seno de teta, R coseno de teta. ¿Sí? Hacemos la matriz, ya sea por sabernos, como quieran hacerlo. Esto nos va a dar algo ¿sí? Que será R, porque va a ser coseno por coseno, coseno cuadrado de teta, ¿no? Y luego más R, seno por seno, seno cuadrado de teta. Entonces, quiere decir que ya esto ya lo saben de su curso de álgebra, pero esto es igual a 1. Entonces nos va a quedar igual a M. Entonces, miren, de la definición que hemos puesto aquí adelantito, ¿sí? ¿Sí? Bueno, no puse la definición, la voy a poner aquí. ¿Sí? Aquí voy a poner la definición del cambio de variable. Tenemos entonces que el jacobiano de cómo cambia esto es en realidad R. Y ahora vamos a poner cambio de variables, definición.
en integral doble. ¿Cómo cambia la cosa? ¿Sale? Repito, si tenemos una región definida con un diferencial de área definido y de una variable tal, si queremos transformarlo, habrá que definir la variable nueva en función de las nuevas variables, ¿sí? Multiplicado por el factor de cuánto se ensancha o se comprime esa nueva área, multiplicado por los nuevos diferenciales de área. Volviendo al ejemplo, mire, tenemos una región, no sé, cualquiera, en función de x y de y, ¿sí? que tiene diferenciales de x y de y. Ahora la vamos a transformar a una región definida R, cuya x está igual a R coseno de teta la define, y y vale R seno de teta, ¿sí? Multiplicaremos el jacobiano, que miren, el jacobiano es esto cuánto se ensancha o se comprime, ¿sí? Entonces R es el jacobiano y después por su diferencial de área. Y así es como, miren, aquí está el jacobiano. Esta es la medida jacobiana de cuánto se ensancha o se comprime en la nueva área según la transformación. Si se dan cuenta, en este caso fue muy sencillo, ¿no? Pero así funciona para cualquier tipo de transformación en cualquier tipo de sistema de referencia. Y esa es la potencialidad del jacobiano. Nos va a ayudar a determinar por este factor cuánto se ensancha o se comprime la nueva área. Ya con esto nada más, pues recalcamos que queda muy claro entonces que el diferencial de área pues será el jacobiano, ¿sí? De cómo cambia x y y con respecto a la nueva variable u y v. Todo por el nuevo diferencial, ¿no? Esa es la manera que cambia el área. Voy a compartirles el escritorio. Aplica también para integrales triples, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, integrales triples. ¿Sí? Si quiero definir un volumen, ¿sí? Pues habrá que definir el jacobiano, cuánto varía ese volumen. El volumen estará en coordenadas rectangulares en x, y y z. Y pues cambiará hay que ver cuánto cambia con respecto a u, a v y a w. Eso nos va a decir entonces, ¿sí? Obviamente, ¿no? X dependerá, pues será una función que dependa de u, de v y de w. Y también será una cosa que dependa de lo mismo. Y vamos a cambiarle la letra a h, que dependerá de lo mismo. Y z será otra función que dependerá de las mismas variables, ¿no? Entonces, pues el determinante jacobiano para estas tres cosas, pues nos va a decir la medida en que x cambia con respecto a u, la forma en que x cambia con respecto a v y la forma en que x cambia con respecto a w. Así para todos. Pues se puede definir, ¿no? Al final es lo mismo, es lo mismito. Para la integral triple, ¿sí? Bueno, voy a ponerlo más arriba. Para la integral triple, si tenemos un integral triple, una región cualquiera, una región E, ¿sí? Definida por x, y y z y un diferencial de volumen, tenemos que llevarla a otro marco de referencia, se transforma, ¿sí? Se transforma a una región definida de otra forma y tendríamos que decirle a x
En vez de poner x, tenemos que poner su relación con las nuevas variables, y su relación con las nuevas variables, z su relación con las nuevas variables, ¿sí? Y una vez que pusimos la nueva relación, pues habrá que hacer esto, ¿no? El jacobiano, habrá que poner cuánto varía este nuevo volumen, cuánto varía x, y y z con respecto a las nuevas variables. Y ahora sí, poner los diferenciales de las nuevas variables. Entonces, esto aplica para vaya, ahorita pues son 3 dimensiones, somos ingenieros, no andamos inventando cosas raras. Pero esta transformación aplica para todas las dimensiones que se les puedan ocurrir. Para todas las dimensiones. Entonces, esto puede aplicar para todas las dimensiones. En este caso es el jacobiano de 3 variables que cambian. Está muy sencillo, chavos. Les voy a compartir el pizarrón, me comentan. Y cualquier duda o comentario, me pueden escribir ahí en los comentarios también, como ustedes quieran.